Divina tarde tengan todas mis queridas hermanas. Bienvenidas a esta sesión de los lunes de Excelsa Madre. Feliz Pascua de Resurrección eterna en cada instante, ¿verdad? Que vamos renaciendo, vamos resurgiendo en esa divina voluntad, en ese querer divino de Dios, donde en cada acto que vamos haciendo, pues, es un acto que queda insertado en el acto único de Dios para glorificarlo cada vez más, que son cielos nuevos, son tierras nuevas que van surgiendo. Y qué bueno, ¿verdad? Que nosotros hemos conocido esta verdad, esta divina verdad, que nos ayuda a quedarnos tranquilos a pesar de todas las cosas que suceden en el mundo, porque nuestra mirada está completamente fijada en Dios. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar esta linda sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En tu voluntad me llamas hoy, como niña que empieza a vivir, pequeñita ante tu inmensidad, pero en ti puedo renacer, como tu madre pura y sin mancha, que hizo vida en tu querer y es reina de todo lo creado. Su eco corría con el eco divino, recién nacida en tu voluntad. Llevo en mi alma tu eternidad, mares de gracia, luz y verdad, viven en mí por tu bondad, recién nacida hasta el final. Quiero en tu querer descansar y con tu vida fundida en mí, para siempre contigo reinar. Tu voluntad la hizo capaz de hacer descender a su creador. Lo infinito en sus senos encarnó, al mundo entero le dio a su Salvador. Formó mares de luz y de amor para contener a aquel que la había creado. Con la voluntad que poseía, pudo hacer todo y conseguir todo. Recién nacida en tu voluntad, llevo en mi alma tu eternidad, mares de gracia, luz y verdad, viven en mí por tu bondad, recién nacida hasta el final. Quiero en tu querer descansar y con tu vida fundida en mí, para siempre contigo reinar. Por eso hoy me quieres
recién nacida en tu voluntad y crecer solo en tu querer, Señor. Hazme crecer en tu voluntad, que en mí solo reine tu voz, que mi vida sea un eco fiel del eterno fiat de Dios. Recién nacida en tu voluntad, llevo en mi alma tu eternidad. Mares de gracia, luz y verdad viven en mí por tu bondad. Recién nacida hasta el final, quiero en tu querer descansar y con tu vida fundida en mí, para siempre contigo reinar. Bellísima canción que está inspirada en el volumen 19:6, la lectura número 4, donde Jesús le dice a Luisa que no se maraville si él le dice que ella es la recién nacida de su voluntad y que ella debe saber que su misma mamá inmaculada es la recién nacida de su voluntad, porque entre todo lo que es creador y lo que puede ser y tomar de Dios, la criatura, se puede decir una pequeña recién nacida. Madre mía, en ti somos todos recién nacidos. Bendito sea Dios. Bueno, pues mis queridas hermanas, vamos a hacer un breve repaso del último tema que nos habíamos quedado. Hoy vamos a seguir con la página 265 y estamos en el tema el hecho de la Inmaculada Concepción. El breve repaso, hemos estado revisando las funciones especiales de María Santísima con relación al misterio de la Iglesia. Ya cubrimos María, Madre de la Iglesia, María Santísima, Reina de la Iglesia, y entonces estamos en María, modelo de la Iglesia. Ya cubrimos el amor, en el amor hacia Dios, en el amor hacia el prójimo, y comenzamos con los privilegios de María. Entonces, esos privilegios de María se dividen en 5 partes. Hoy vamos entonces a comenzar con el primer instante de su vida terrenal. Van a haber varias sesiones de esta primera parte de los privilegios de María, el primer instante de su vida terrenal. Pues vamos a leer esta parte, que es la de la creación de su alma. Y luego que terminemos, vamos a ir a esta otra parte, que es en todo el curso de su vida terrenal, luego al final de su vida terrenal, en el curso del tiempo que le sigue, y María Santísima en el fin de los tiempos. O sea que vamos a terminar ya con esto que estamos revisando, pues prácticamente estamos casi al finalizar el libro, pero aún todavía falta más que más adelante les voy a comentar, ¿sí? Pues en la última sesión cubrimos, dentro del primer instante de la vida terrenal, cubrimos de la página 255 a la 264. Y esa parte, esa primera parte trataba de la Inmaculada, que está preservada de la culpa original y de los dones naturales, preternaturales y los dones sobrenaturales que le fueron dados a María, igual que a Adán y a Eva. Entonces, en la sesión de hoy, pues vamos a esta segunda parte, que es el hecho de la Inmaculada Concepción, de la página 265 a la 268.
Entonces vamos a leer esas lecturas, esas 3 paginitas, y luego vamos a comentar entonces el video que le habíamos compartido, que es el primer video de 3, María en el tiempo y en la eternidad. Es unos videos muy profundos donde el doctor hace mención, comenta brevemente muchas lecturas del libro de cielo que tienen que ver con María. Y entonces nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? Dios mediante, después que terminemos la sesión de hoy, van a haber unas cuantas lecturas que se van a quedar pendientes para que cada cual la pueda rumiar y pueda profundizar en casa. Así que vamos a comenzar entonces a leer esas 3 paginitas de la 265 en adelante. En el primer volumen del poema del hombre Dios, después de haber revelado que María Santísima, más que de sus padres, debía ser hija de Dios, porque Él la hizo nacer de un tronco estéril, por lo que su misma mamá la llamaba hija de Dios. Después de confirmar que la gestación de tal hija no le había dado pena a su mamá, sino solo paz y bendición, frutos de Dios, su verdadero Padre. De aquí la obra pasa a hablar del privilegio de la Inmaculada Concepción, o sea, de la preservación del alma de María, de ser manchada por la culpa original en el mismo momento en el cual fue creada e infundida por Dios en el cuerpo de ella. Jesús dice a la vidente que Él, la palabra, después de haber obrado el milagro de hacer fecundo lo que era infecundo, se dio a sí mismo. Interesante, se dio a sí mismo. Una madre que no solamente tuvo una naturaleza corporal impecable como consecuencia de haber nacido de 2 santos, Ana y Joaquín, no solamente tuvo un alma buena como también otras tienen, no, solamente tuvo un crecimiento continuo en esta bondad por su buena voluntad. No solamente tuvo un cuerpo inmaculado, sino que también tuvo un espíritu inmaculado, único entre todas las criaturas. Piensa, añade Jesús, ¿cuál debió ser la belleza de esta alma que el Padre había acariciado antes que el tiempo existiese, de esta alma que era motivo de regocijo para la Trinidad y que deseaba vivamente adornarla de sus dones para hacerse un regalo a sí misma y después para salud de los hombres? Alma creada para ser alma de la Madre de Dios. Cuando de un intenso palpitar del trino amor brotó esta chispa vital, se alegraron los ángeles, pues jamás habían visto una luz tan resplandeciente en el paraíso. Como pétalo de una rosa celestial, un pétalo inmaterial y hermoso, que era piedra preciosa y llama, que era aliento de Dios, que descendía a animar un cuerpo en forma diferente que a los demás, que descendía tan poderoso en su fuego que la culpa no pudo contaminarlo. Atravesó los espacios y se encerró en un seno santo. Desde ese momento la tierra tenía, pero no lo sabía todavía, a su flor, la verdadera y única flor que florea eternamente. Era lirio y rosa, violeta y jazmín, girasol y ciclamino, todas juntas, y con ellas todas las flores de la tierra en una flor única. María, en quien todas las virtudes y gracias se reunieron. En abril, la tierra de Palestina parecía un enorme jardín. Fragancias y colores proporcionaban gozo al corazón de los hombres, pero todavía era ignorada la más bella flor.
Ella ya floreaba para Dios en el secreto del vientre materno, porque mi madre amó desde cuando fue concebida. Al paso del tiempo, cuando la vid dio su sangre para hacer vino y el olor a mosto, azucarado y fuerte invadió el ambiente y el olfato, ella sonrió primero a Dios y después al mundo, diciendo con su súper inocente sonrisa: aquí está la vid que dará el racimo que será exprimido en la prensa para volverse medicina eterna para vuestros males. Ya está entre vosotros. Mientras tanto, considera, sigue diciendo Jesús a la vidente, el cómo llevar en el seno una criatura exenta de la mancha que priva de Dios, dio a su madre, que la había concebido naturalmente, humanamente, una inteligencia superior, y la hizo profetisa, profetisa de su hija, a quien llama hija de Dios. Imagina qué habría pasado si, como Dios quería, los primeros padres inocentes hubiesen tenido hijos inocentes. Hubiera sido el medio para convertirse en superhombres, no como lo habéis hecho vosotros, que decís que os encamináis al superhombre y con vuestros vicios os encaminéis más bien al superdemonio. Si hubierais permanecido sin contaminación de Satanás, dejando a Dios la administración de la vida, del conocimiento del bien, no deseando más, pues ya era poco menos que infinito, de cuanto Dios os hubiese dado, pudiendo procrear en una continua evolución a niveles más perfectos, hijos que fuesen hombres en el cuerpo e hijos de la inteligencia en el espíritu, es decir, triunfadores, fuertes, gigantes ante Satanás, quien habría sido aterrorizado millares de siglos antes de la hora en la que lo será, y con él todo su mal. Nos podemos quedar aquí un momentito para comentar, donde Jesús le está diciendo a María Valtorta que siempre ella tuvo que su mamá siempre tuvo un espíritu inmaculado y un cuerpo inmaculado, y que era único entre todas las criaturas. Eso me llevó al libro de la Reina del Cielo, a los 7 pasos de María, pero específicamente a la prueba el día número 5, el paso número 5, que es la prueba de María, que realmente, a pesar de que su espíritu era inmaculado, pues ella tuvo que pasar la prueba, como ya todos sabemos, ¿sí? Y además que también la creación del alma de María fue en la eternidad, como dice ahí en esa parte, cuál debió ser la belleza de esta alma que el Padre había acariciado antes que el tiempo existiese, de esta alma que era motivo de regocijo para la Trinidad y deseaba vivamente adornarla de sus dones para hacerse un regalo a sí misma. Ya nosotros en el libro del cielo lo hemos leído, ¿verdad? Que la creación del alma de María es en la eternidad. Sí, Mercedes. Después de eso está hablando de las flores. Eso a mí me llama muchísimo la atención porque en todas las apariciones marianas que uno lee, ¿verdad? Cuando se presenta Nuestra Santísima Madre, siempre está ese olor a rosas, a flores, y es muy particular. O sea, le da un sentido amoroso, eh, completamente fuera de este mundo, yo diría, ese solo hecho. Y el leer eso a mí me hace
gozar de alegría por algo que ya yo he experimentado anteriormente y he manifestado y que muchos de ustedes ya conocen. Sí, claro, o sea, ¿y cuál es el significado de eso, verdad? Porque ahí lo dice claro, que ella es la única flor, ella es la flor única, ¿verdad? Que junta todas las demás flores, el lirio, la rosa, violeta, jazmín, el girasol, y luego más adelante dice María, en quien todas las virtudes y gracias se reunieron. Ese es el significado de ella ser la flor, la única flor, donde todas las virtudes y todas las gracias se reúnen. Esta lectura es tremendísima porque nos está relatando todas las cosas que el Señor hizo en María antes de la prueba. O sea, lo hizo al estarla creando. Y hay varias cosas que son enormes en ella y que no lo sabíamos y que siempre la hemos visto como la madre, sí, excelsa, porque uno dice, fue la madre de Dios, hasta pensar de que por llevarlo en su seno, ahí fue donde a ella la cambió. Pero aquí nos está diciendo y nos está hablando de lo que pasa en la fecundación de una persona humana. Y eso es importante también tomarlo en consideración. Pero está diciendo que ella, como alma, viene inmaculada porque fue hecha en el seno de la Trinidad. El Padre la vio. O sea, esa alma fue hecha, y lo dice ahí el texto, expresamente para ser la madre de Dios. Y que traía un fuego para que nos imaginemos cómo era. Y además, en la parte del cuerpo, por supuesto que fue inmaculada, pero ahí obró en el germen de Santa Ana y en el germen de San Joaquín, para que esa concepción fuera inmaculada, para que ella no llevara la mancha original en ese cuerpo, para que cuando esa alma cayera, por decir así, esa alma iba a caer en algo que no la iba a contaminar. Eso hace pensar que la entrada del alma es un tiempito después de que está hecho el cuerpo. Y además nos dice que ese cuerpo era impecable. Así es que María, de construcción, si me permiten el término, fue inmaculada de alma e inmaculada de cuerpo. Tal es así que hasta los comentarios que hace Santa Ana sobre el prenatal, digamos, de María, ¿verdad? Fue sin problemas. A ella no le dio ninguna molestia. Al contrario, Santa Ana dice que una paz y una bendición tremenda lo que ella sentía. Entonces, esa alma traía el fuego original y casi estamos al momento como también fue creado Adán, solo que, claro, Adán no tuvo lo mismo que la Virgen, pero al final la Virgen le supera, ¿verdad? Porque fue creada expresamente para ser esa madre de Dios. Lo bueno es que después, perdonen que si me estoy adelantando, lo que ella tuvo no es por todo esta construcción, ¿verdad? Sino que lo que ella tuvo fue después por su fiat. Pero ese fango y esa culpa que traíamos todos, pues ella no lo tuvo. Y hay un dato adicional que me impresionó también, porque no lo había sumado a lo que les estoy comentando. Pero cuando Jesús dice que obró el milagro de que lo infecundo se volviera fecundo, y esa es la razón por la que los padres llegaron a esterilidad hasta edad muy tardía, porque tenía que mostrarse un milagro y eso fue trascendental, ¿verdad? O sea, esa purificación del germen
de San Joaquín y de Santa Ana produce también una fecundidad por la cual María pudo surgir en dos personas que eran estériles. Así es que es enorme todo lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y, y bueno, gracias porque entendemos todavía cómo fue fabricada nuestra madre, ¿verdad? Sí, así es, Lupita, y también esa parte, ¿verdad? Que ella no solamente es inmaculada en el cuerpo, sino también en el espíritu. Y luego más adelante que le dice Jesús a Bartolta, imagínate, imagínate que los hijos de Adán y de Eva Eso mismo. hubiesen sido también, sido, ¿verdad? Hombres en el cuerpo e hijos de la inteligencia en el espíritu. Eso que Que, estás mencionando, Mirta, ujú, eh, es, es tan, no sé qué palabra usar, pero se fijan y me imagino que a ustedes también les dicen siempre, el hubiera no existe, porque ya ujú, cuando lo quisiste convertir en hubo, ya el hubiera quedó. Pero el Señor varias veces usa ese mismo verbo ujú, y, y creo que lo hace, o yo siento, ¿verdad? Para mí, escuchárselo es como decir lo que te perdiste, pero que ajá, en mi vida, en mi divina voluntad vas a tener. para que lo podamos E- comprender, ¿verdad? Entonces, podemos comprender lo que perdimos, pero lo que nos está entregando en el don de dones. Y eso es, mm, no, Es no que hay ahí palabra, ¿verdad? precisamente, Para terminar de dimensionar su bondad, ¿verdad? Porque es como que está rehaciendo. Bueno, sabemos que eso es, pero está rehaciendo no en otra persona, sino que en cada una de nosotras está rehaciendo esa historia que no la tenían los que vivieron antes que nosotros. sí, y que precisamente, Lupita, esa parte lo que infiere es lo que ya nosotros conocemos, que es que el hombre sea humano, pero también divino. Por eso se le puede llamar hijo de la inteligencia en el espíritu. Hombres en el cuerpo, con voluntad humana, voluntad divina, en voluntad humana, vida humana, pero en el espíritu con voluntad humana y con voluntad divina. Se está infiriendo eso. Imagínate si ellos no hubiesen pecado, no se hubiesen contaminado con Satanás, lo que hubiese sucedido. Hijos para Dios, humanos y divinos. Qué belleza, ¿verdad? Aquí se une redención Ujú, con, con santificación, ¿verdad? Y con divinización, podemos decir. El ujú, parrafito anterior nos dice, aquí está la vid que dará el racimo que será exprimido en la prensa para volverse medicina eterna para vuestros males. Ya está entre vosotros. Ahí está plenamente la redención. La vid, el Señor, ella nos da al Señor, es exprimido, se vuelve medicina para nosotros, en la Eucaristía se queda presente. Pero entonces con lo que acabas de decir, Mirta, nos está diciendo, nos está llevando ya al don de dones, cuando dice hijos que fuesen exacto. hombres en el cuerpo e hijos de la inteligencia en el espíritu, es decir, triunfadores. O sea, y esta frasecita pues ya nos lleva a lo espiritual, a lo divino, y nos está diciendo, ¿verdad? Lo que es el don de dones, porque vamos a ser triunfadores, fuertes, gigantes ante Satanás. Y nos lo está describiendo perfectamente lo que es el don, ¿verdad? Esas tres potencias del alma en nosotros. Y por eso es que es el renacer en el Espíritu y en la verdad que es nuestro Señor, el Espíritu Santo, que nos da ese amor infinito para que por medio de su voluntad nosotros podamos llegar a esa plenitud de vida ya desde aquí, desde la tierra. Bueno, es que esta lectura nos da un anticipo hermoso
del don de dones. Gracias. Sí, Mi comentario es por esto. Sí, sabemos cómo fue formada el alma de nuestra Madre Santísima con todos los prodigios que la Santísima Trinidad derramó sobre ella, cómo fue también un milagro su concepción y su nacimiento, y esto es hermoso. Pero hay una verdad muy grande que, que quiero mencionar y sí se intuye y creo que sí la conocen ustedes y la saben. Es el hecho de que nuestra Madre Santísima ejerció su libre albedrío, su libertad para decidir, el fiat mihi. O sea, ella en la eternidad, ella quiso asumir el rol de todos los bienes celestiales, de todo lo que iba a ser su vida y de todo lo que iba a vivir en esos, como mencionan, ¿verdad? En el plan de la redención, en la salvación, la santificación y divinización. Pero ella tuvo libertad y ejerció esa libertad y la asumió y ese es el más grande prodigio, porque yo me quedé pensando, bueno, esa prueba también la tuvieron los ángeles y una tercera parte de ellos cayó. Entonces, el prodigio que nuestra madre suscitó para conseguirnos lo que estamos hoy nosotros mereciendo por ese fiat de ella es muy grande. sí, perfecta observación. Cuando en esa partecita que habla que también tuvo un espíritu inmaculado, único entre todas las criaturas, ese espíritu inmaculado, pues confirmó su inmaculadez cuando pasó la prueba, ¿sí? O sea, el ser inmaculada estaba sujeta a que pasara la prueba y la pasó. Dijo, sí, fíjate. Algo que me ponía el Señor en el corazón, no sé si está bien, pero como en la parte donde habla de aquí está la vid que dará el racimo que será exprimido en la prensa para volverse medicina eterna para vuestros males, ya está entre vosotros. Ujú. Mm, Sentía como que María no solamente era esa vid, sino que también su útero era cáliz de ese Jesús vino, ¿no? Lo Sí, otro, en la parte donde dice ella ya floreaba para Dios en el secreto del vientre materno, me venía al corazón como que la Santísima Trinidad, esos 9 meses o el tiempito antes de que Ana se diera cuenta del embarazo, ellos se regocijaban y ellos gozaban de eso, ¿no? En el secreto del vientre de Ana. que de hecho esa parte, qué bueno que la trajiste, Lilian, porque esa parte de racimo que será exprimido en la prensa para volverse medicina eterna para vuestros males, ya está entre Ujú, vosotros, se refiere a la pasión interna de María, ujú, a la sí, pasión del amor y a la pasión del pecado que ella lo sufrió. Y ese es el exprimir en esa prensa para volverse medicina, lo que sí, significa es que ella es corredentora, que exacto. ella también es medicina Ujú. para todos, ¿sí? Vamos a seguir entonces. La encontraste, María Jovi, ¿verdad? También San Juan Evangelista, hablando con la Virgen, le dice que ella había nacido sin mancha original. Yo, le dijo, soy un pobre pescador ignorante. No sé doctrina y escrituras excepto lo que me enseñó el maestro. Tú nunca has tenido mancha de pecado alguno sobre tu alma, tampoco el grande, el pecado común, herencia de Adán a todos los humanos. No te ha dañado, porque Dios te preservó por especial y único privilegio, pues tú desde siempre fuiste destinada a convertirte en el arca del Verbo, y el arca también la que contiene únicamente cosas frías, áridas, inertes
porque ciertamente el pueblo de Dios no las pone en práctica como debería. Está y debe estar siempre purísima. Durante el tercer año de su actividad pública, Jesús, hablando en Jope con algunos gentiles romanos, afirmó que la perfección de la semejanza del hombre con Dios está en el espíritu, porque Dios es espíritu purísimo, eterno, perfecto, inmutable, infatigable en el obrar. El espíritu creado para todos los hombres de una misma fuente de poder y bondad, Dios, no conoce variaciones de perfecciones iniciales. Todos son igualmente perfectos al ser creados, pero conoce muchas desde cuando es infundido en el cuerpo, al ser contaminado por el pecado original. Uno solo es el espíritu increado, perfecto, y así permanece. Tres son los espíritus creados, perfectos, sin que hayan sido contaminados por el pecado original al ser infundidos en el cuerpo. Uno eres tú, maestro, le dicen. Yo, yo no, responde Jesús. Yo en mi cuerpo tengo el Espíritu Divino, que no fue creado sino engendrado por el Padre por abundancia de amor. Tengo el alma creada para mí, por el Padre, a fin de que sea yo ahora el hombre con alma perfecta como conviene al hombre Dios, pero yo hablo de otros espíritus. ¿Quiénes entonces? Los dos progenitores de los cuales procede la raza humana, creados perfectos y después voluntariamente caídos en la imperfección. El tercero, evidente alusión a su Santísima Madre, creado para delicia de Dios y del universo. Es muy superior a la posibilidad de pensamiento y de fe del mundo de ahora para que yo os lo señale. Visto lo anterior, queda evidente que únicamente tres han sido formados corporalmente en la perfecta inocencia: Adán, Eva y María. Sin embargo, los primeros dos la perdieron, en cambio, María Santísima la conservó siempre. Por esta razón, la misma Virgen destaca a nuestra vidente la singularidad de la humanidad, tanto de Cristo como la suya, diciendo: yo como mujer, Jesús como hombre, pero en ambos fue y es una humanidad diferente de cualquier otra, por inmunidad de culpa, aún la original, y por la relación con Dios uno y trino. Nosotros somos únicos en estas cosas, entre todas las criaturas pasadas, presentes y futuras. Dios se expresa así de la Virgen: María es aquella que lleva de nuevo el tiempo a sus primeros días y proporciona a mi divina mirada la alegría de contemplar a una Eva como yo la crié, hecha ahora aún más bella y santa, porque es madre de mi verbo y porque es mártir perdón. María, la sin mancha, nunca fue privada del recuerdo de Dios, de su cercanía, de su amor, de su luz, de su sabiduría. Este es hermoso porque ver la singularidad de nuestra madre es verdaderamente bello ver cómo ella supera la prueba que Adán y Eva, pues ahora, más bien que Adán, porque ahí ya fue otra cuestión con Eva, ¿no? Pero María superó la prueba. En cambio, Adán y Eva, pues no la perdieron, o sea, la reprobaron, como dicen, y pero es singular, y queda claro y más que evidente que ella es singular porque, pues, definitivamente nuestro Señor no podría haber nacido de alguien menos delicioso y menos delicado y menos bello y menos hermoso que nuestra madre, ¿no? La verdad,
y bueno, esto me encanta y también por eso me llama mucho la atención igual. Dice que por esa razón la misma Virgen destaca a la vidente, pues la singularidad de la humanidad, tanto de Cristo como la suya, ¿no? Y esta parte es también de llamar la atención, dice, yo como mujer, Jesús como hombre, pero en ambos fue y es una humanidad diferente de cualquier otra. O sea, lo que tiene relación y se vincula mucho con lo que venían comentando anteriormente, porque en realidad es lo que rehace al hombre y lo que rehace a la mujer y lo que hemos comentado en otras ocasiones. María nos dignifica como mujeres, nos devuelve la belleza, digamos, nos devuelve al camino, ¿no? O sea, nos reivindica en muchos sentidos. Es la verdadera mujer creada por Dios. Entonces, pues es deliciosa la manera en cómo Dios se expresa de nuestra madre, ¿no? Lo que venía comentando, que dice, Sí, María es aquella que lleva de nuevo el tiempo a sus primeros días, o sea, esta parte es sorprendente porque dice que lleva de nuevo el tiempo a sus primeros días y proporciona a mi divina mirada la alegría de contemplar a una Eva como yo la crié. Entonces, la dignificación de la mujer, gracias al sí, fiat y lo que hace nuestra madre, ¿no? Qué hermoso. así es. Me llama mucho la atención cuando él dice que, o sea, cuando son tres los espíritus creados perfectos, y entonces le pregunta a ella, pero tú eres el primero, y él dice, no, ahí lo que se refiere es a la unión hipostática, que él en su parte divina, él es la divina voluntad, la espíritu no creado, él es el Hijo, él es el Verbo, ¿sí? Mas sin embargo, sí tiene un alma creada. Esa es la parte humana de él, ¿verdad? Y luego Pero en su parte entonces, humana él menciona que que él no fue creado sino engendrado, ¿no? Es lo que no, menciona. en la parte divina. En la Ah, ok. parte divina, sí, Ah, en la es parte que es en divina. su espíritu, porque él es el Verbo, o sea, Ah, él no fue creado, sino engendrado. Mas, sin embargo, en María, en Adán y en Eva, sí, el Espíritu dice es creado. A pesar de que en la parte de ella es superior, ¿verdad? Dice, es muy superior a la posibilidad de pensamiento y de fe del mundo de ahora para que yo os lo señale. Y después entonces al final, estoy segura que Lupita va a querer ahondar en estos temas. Al final es tan interesante porque ahí ya está claramente cuando decimos que María lo sabía todos desde siempre. Ella tenía ese conocimiento desde siempre. Dice María, la sin mancha, nunca fue privada del recuerdo de Dios, de su cercanía, de su amor, de su luz y de su sabiduría. Ella sabía todo lo que iba a suceder. Me voy a referir a dos cosas. Esta de la creación del alma de Jesús es bien interesante Ujú. porque el alma en la parte espiritual humana, digamos, también fue creada especial para él, porque dice, yo en mi cuerpo tengo el espíritu divino que no fue creado, sino engendrado por el Padre con abundancia de amor. Y sabemos, ¿verdad?, que somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, en su espíritu, que es la parte que nos conecta con Dios, Él aquí dice que fue creada especialmente para que Él pudiera ser el hombre Dios. Y dice, tengo el alma creada para mí por el Padre a fin de que sea yo ahora el hombre con alma perfecta, como conviene al hombre Dios. O sea, fue hombre y Dios verdadero, pero su alma no podía ser menos que ser el alma correspondiente a ese Dios, ¿verdad? Porque es la parte espiritual.
Y lo segundo que quería comentar es acá, donde le preguntan precisamente, ¿verdad? Que si él y María fueron iguales. Claro, María también nos enseña que el alma fue creada, pero aquí dice que el alma de él fue creada por el Padre para que fuera el hombre con alma perfecta, ¿verdad? Y cuando aquí afirman quiénes son los que tenían cuerpo perfecto, ahí sí entra la madre, ¿verdad? Y Adán y Eva. Entonces, quiere decir, estamos viendo, o yo entiendo, de que el tener un cuerpo perfecto, tal como también Adán y Eva lo tuvieron, no exenta de haber caído. Y eso lo enfatiza mucho nuestra madre en la Reina del Cielo, que a ella le permitieron ver lo que pasaba y ella sintió horror de ver que ella, en una condición similar a Adán, podía también ser la que caía. Entonces, estos privilegios que ella ha tenido en su creación no la exentaban de que también ella, con su libre albedrío, podía haber caído. Y que estos privilegios no son los que precisamente la vuelven la mujer que es, sino como dice Maggie, ¿verdad? Y lo mencionábamos antes, el hecho de haber dado su fiat para que la divina voluntad entrara en ella, que claro, me estoy adelantando porque no estamos hablando de eso aquí, ¿verdad? El padre Roschini habla del hombre Dios, pero más fundado en los textos de María Valtorta, que habla de su humanidad. Pero lo que quería yo comentarles es que entiendo de que aún con todos estos privilegios que le estamos viendo, no fueron estos privilegios los que a ella la llevaron al nivel que la llevaron ante Dios y que aún con estos privilegios se puede caer, ¿verdad? Que no porque estén bien fabricados quiere decir que vamos a terminar bien. No sé si me doy a entender. Sí. Y de hecho, que en esta parte no se habla, por supuesto, de la divina voluntad, pero sí se habla cuando está hablando de la flor hermosa. Dice, un pétalo inmaterial y hermoso, que era piedra preciosa y llama, que era aliento de Dios que descendía a animar su cuerpo en forma diferente que a los demás. El aliento de Dios en ella, o sea, ese espíritu, ¿verdad? Que descendió en su alma, en su cuerpo para animarla. Ahí está hablando, por supuesto, también de esa creación de Dios, si pudiéramos decir la de Adán, que sopla dos veces. Primero le infunde el alma y luego entonces le infunde el espíritu. ¿Sí? Interesante, ¿verdad? En el caso de Jesús, por supuesto, es un espíritu increado, porque Él es el verbo eterno, pero encarnado. Pero también Él pudo haber pecado si se hubiese querido. Él también era libre, aún con esa unión hipostática. Cuando le pregunta a Judas, cuando estaban ¿Sí? hablando de ese tema tan interesante, ¿verdad? Que Porque yo no quise, dice, no garantiza, ¿verdad? Sino que hay algo más. exacto. Voy a dar un repasito nada más de ese primer video para entonces ver el segundo. El doctor ahí comenta, ¿verdad? Que nosotros estamos conectados con Dios y Dios con nosotros en la generación del verbo. Y estamos todos depositados en la humanidad del verbo para ser creados, redimidos, santificados y restituidos al plan de la divinización original. Todo esto son repasitos para nosotros porque ya en el conocimiento de la divina voluntad, pues ya sabemos esto, pero siempre es bueno irlo repitiendo. Entonces, que desde toda la eternidad el plan de Dios era manifestarse, pero para eso decidió hacerlo en forma material. Como ya sabemos, se creó su propia humanidad tangible en una familia humana para que
tuviera muchos hermanos. Quiso ser uno como nosotros, ¿sí? Para eso requiere de la humanidad materna. Por lo tanto, y esto es en la eternidad, en la mente de Dios, la segunda humanidad fue la de su propia madre, a la cual enriqueció de todas las prerrogativas necesarias para tal misión. Ahora, ¿qué hizo especial a María? Y nos preguntamos, su inmaculadez. Lo que la hizo especial fue que Dios la dotó de su propia fecundidad y paternidad, que en ella se llama maternidad divina. Eso fue lo que hizo especial a María, no el ser inmaculada. La maternidad de María refleja la paternidad del Padre Y Celestial. también vivir en la divina voluntad toda la vida. O sea, la divina voluntad le dio la fuerza, ¿verdad? Desde el primer segundo, ¿verdad? De haber sido concebida. La maternidad de María refleja la paternidad del Padre Celestial, porque está encerrando la potencia del Padre en ella para poder cumplir su misión de ser madre del Verbo Eterno. En esto siempre tenemos como unas lagunas en esta parte de aquí, ¿verdad? De esa paternidad y esa fecundidad divina en María, que se llama maternidad divina. Y es porque la paternidad del Padre está reflejado en la maternidad de María, porque en ella se encierra la potencia. Ella no necesita de un varón para procrear, para engendrar al Verbo. No lo necesita. ¿Por qué? Porque tiene esa potencia del Padre que es la paternidad, ¿sí? Entonces, en ese instante, esto es bien importante. Dios saca de sí todas las vidas de Él que deberían ser vividas por otros tantos miembros de la familia humana, depositándolas en su Hijo, para que Él le diera curso y las viviera en el momento adecuado. Ahí fuimos concebidos todos. Solo quería comentar en esa parte, Mirta, que hay una lectura en el libro de Cielo donde habla precisamente de la paternidad y maternidad divina que se encuentra pues en la divina voluntad, ¿verdad? Como lo mencionas tú. Y el Padre, pues vaya, presenta la paternidad divina y Mamita María es ese amor de maternidad divina, ¿verdad? Así lo menciona. Entonces, en ese momento, ¿verdad? En la creación de María, pues en ese instante, Dios saca de sí las vidas de Él mismo que deberían ser vividas por otros tantos miembros de la familia humana y las deposita en su Hijo para que Él le diera curso y las viviera en el momento adecuado. Entonces, por lo tanto, de ese mismo momento, María no solo está destinada a ser la madre del Verbo encarnado, sino madre de toda la humanidad. Por eso ella es madre de todos nosotros, pero madre particular, ¿sí? Porque Dios depositó, sacó de sí todas esas vidas y las depositó en su Hijo, que va a ser encarnado en el vientre de María, y esas vidas que están concebidas en el Hijo, en el vientre de María, pues son los hijos de María, que somos nosotros, puesto que en todos estamos puestos en la humanidad de Jesús y tomando parte de su cuerpo místico. Las lecturas que el doctor menciona en el video nos ayudan a entender lo que es vivir en la divina voluntad. También él menciona que María la vivió en la divina voluntad en plenitud, que ella vive ensimismada en Dios y que nunca hubo en ella un acto de voluntad humana como ya conocemos. Para María, para conocer a María tenemos que verla en la eternidad. En Dios no hay tiempo. Todo es presente, todo es el acto único presente. Por lo tanto, en la mente de Dios, María es eterna y todos nosotros por igual. Se nos hace difícil comprender que somos eternos, ¿sí? Porque si en la mente de Dios María es eterna y ella es nuestra madre, pues también en la mente de Dios todos somos eternos. Él nos tiene presentes en Él, en ese acto único. Él sabe en su omnividencia hasta dónde nosotros vamos a llegar. Pero fíjense que María la tiene a ella, toda ella, en vida divina, porque nunca hizo un acto de voluntad humana. Por lo tanto, la tiene en Él. Entonces la manifiesta a través del Antiguo Testamento. Desde siempre la va manifestando y la profetiza como alguien que ya estaba con Él. Por ejemplo, en Génesis 3, en Eclesiásticos,
en Proverbios, en Isaías, en Miqueas. Entonces concluye el video diciendo que la eternidad es nuestra cuna, pero con mayor plenitud en nuestra Santísima Madre. Ahora vamos entonces a ver el video. Ahora llega el momento de trasladarnos al tiempo. Hemos visto a María en la eternidad, hemos visto todo lo que Dios la dotó, sobre todo lo que Dios le dio para poder llegar a ser la madre del Verbo encarnado. Ahora, vuelvo a repetir, vamos a dejar un poquito estas regiones del eterno presente de Dios y trasladémonos al instante en que este eterno presente se manifiesta en el tiempo. Así que vamos a poner atención y nos adentraremos en los prodigios de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. La fuerza de la costumbre, esto nos impide ver la grandeza de ella. Y todo lo que ella es, al igual que un pequeño príncipe no logra percatarse de la nobleza de su madre, la reina, y la trata con la naturalidad propia de un niño. Sin embargo, conforme va creciendo, va tomando conciencia de quién es aquella que lo trajo al mundo. Conoce su dignidad, nobleza, conoce los bienes que posee, se percata del amor que le tiene y su admiración por ella crece, al igual que su amor, llegando, si es buen hijo, a una verdadera veneración de su madre. De esta misma manera, nosotros, los seres humanos, nos comportamos con nuestra verdadera madre, la Virgen. La tratamos más con este concepto que nuestra cultura nos ha enseñado de lo que significa una madre terrena. Y es exactamente lo mismo que pasa con nuestra madre terrena, que conforme vamos creciendo, la vamos poniendo en un segundo o en un tercer lugar de importancia en nuestra vida, llegando en ocasiones a totalmente desterrarla de nosotros, acordándonos en ella en días muy especiales, como sería el Día de la Madre, su santo, su cumpleaños, o cuando la necesidad o amarguras de la vida nos imponen la búsqueda de consuelo. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos una idea muy particular de Dios y le asignamos una grandeza adecuada a nuestros pensamientos. Cada uno se ha formado un Dios personal y ese Dios personal tiene las cualidades que uno quiere ponerle o quiere que tenga ese Dios, pero no tenemos realmente la idea del Dios verdadero. Sin embargo, muy a pesar de nuestra forma muy particular de concebirlo, todos lo consideramos como un ser perfecto y muy por encima de nosotros mismos, al cual aspiramos para poder llegar a poseerlo. Siendo así, tomemos esta idea que nos hemos forjado de este Dios como punto de partida para iniciar esta búsqueda del conocimiento de nuestra Madre, pues ella es ni más ni menos que la hija, la esposa, la madre de nuestro Dios. Y por esta triple relación podemos vislumbrar los dones y gracias con que haya sido favorecida, y el amor que Dios puede darle. Bastan las siguientes palabras de Jesús en los escritos de Luisa para entender qué tan grande es nuestra Madre. Jesús le dice a Luisa en uno de los dictados que ella, Luisa, es el segundo eslabón después de su propia humanidad, de unión con la humanidad. Es la lectura del libro 12, la lectura 83, de febrero 9 de 1919. Y dice así: retomo lo que está escrito el 29 de enero. Estaba diciendo a mi dulce Jesús: ¿será posible que yo sea el segundo anillo de conjunción con tu humanidad?
Hay almas tan queridas para ti ante las cuales yo no merezco ni estar bajo sus pies. Y además está tu indivisible mamá, la cual ocupa el primer lugar en todo y sobre todo. Me parece, dulce amor mío, que quieres decirme mentiras. Curiosas palabras de Luisa. Y entonces Jesús le dice, hija mía, ¿por qué te inquietas? ¿No es acaso mi costumbre elegir de entre el polvo y formar de él grandes portentos, prodigios de gracia? Todo el honor es mío, y cuanto más débil e ínfimo el sujeto, tanto más quedo en él glorificado. Y además, mi mamá no entra en la parte secundaria de mi amor, de mi querer, sino que forma un solo anillo conmigo. Bueno, ¿qué le está diciendo Jesús a Luisa aquí? Que la vida de María es una con la vida de él, que es un solo anillo de conjunción entre la divinidad y la humanidad. Por lo tanto, el puesto de María es infinitamente superior a cualquier persona que pueda haber existido o que existirá. Ya habíamos visto que su persona se profetizó desde el Antiguo Testamento, en el mismo instante de la caída del hombre, pero a pesar de esto poco se habló de ella. Y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Jesús permite que esto pase? ¿Por qué Jesús permite que su madre quede oculta? La respuesta la podemos más o menos vislumbrar al leer los escritos de Luisa Picarreta. Pues en la medida que vamos conociendo nuestra finalidad como seres humanos, la manera en que fuimos creados, las dotes con que se nos dotó, vamos penetrando en una realidad muy por encima de todo lo imaginable. Se nos abre enfrente nuestro un abismo de gracias, de dones con que el hombre fue creado, y por encima de esto descubrimos la inmensidad de María. Nuestro desconocimiento de ella es tan grande que hemos llegado a mencionar que ella, la llena de gracia, iba descubriendo poco a poco quién era su hijo, su misión, que iba descubriendo poco a poco cuál era su papel, que no sabía absolutamente nada, que no sabía qué es lo que estaba pasando, que se espantó en el momento del anuncio del ángel, etc. Así que bueno, en este momento debemos entender que todas estas ideas son por el desconocimiento de todos los dones con que ella había sido dotada. Y para conocerla, se debe penetrar forzosamente en el sol de la divinidad. Debemos entender quién es Jesucristo, lo cual todo estaba velado. No había llegado el tiempo anunciado por Jesús para la venida del Espíritu Santo, que nos conduciría poco a poco hasta la verdad, o sea, a Jesús plena. Qué enorme, enorme don, qué enorme gracia nos es concedida. Tenemos ya con nosotros los conocimientos de esta divina voluntad, con los cuales podemos penetrar en ese sol que describe Luisa, y dentro de él nos espera nuestra Madre para descubrirnos sus maravillas, sus atributos, sus mares de gracia, y no solo para decírnoslos, sino para hacernos partícipes de todo, hasta de su misma vida, que no es otra cosa que la divina voluntad. ¿Queremos realmente conocer a nuestra Madre? La respuesta está en el conocimiento de Jesús. ¿Queremos compartir con ella todo lo que ella tiene, toda su herencia?
Bueno, la divina voluntad nos hará el favor de irnos a acercarnos a este conocimiento y compartir todo lo que ella tiene. ¿Queremos llegar a Jesús? María es el camino y la divina voluntad el camino para llegar a María. Ya habíamos dicho que desde el principio del tiempo aparece la figura de ella, que aparece en el momento mismo de la caída del hombre, cuando Dios anuncia, ¿se acuerdan? Pondré enemistad entre tú y la mujer, palabras de Dios a la serpiente, y entre tu descendencia y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañar. Es Génesis, el capítulo 3 del Génesis, del 14 al 15. En el Nuevo Testamento se menciona, San Lucas anuncia o nos dice que el ángel Gabriel anunció a María que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, que el Espíritu Santo será el que se ponga sobre de ella, y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, y por eso el producto que nacerá de ella será llamado Hijo de Dios. Esto se lee en el capítulo 1, versículo 35 de San Lucas. Más adelante, con él mismo, con San Lucas, dice que Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas capítulo 1, versículo 44. Así que no solo encontramos referencias para la divina maternidad en la Sagrada Escritura, sino también en la Sagrada Tradición. En la iglesia cristiana primitiva, no había malos entendidos sobre el tema. Los primeros padres de la iglesia fueron muy claros y sobre todo muy firmes sobre la divina maternidad de María. Entre ellos tenemos a San Ignacio de Antioquía, San Irineo, a Tertuliano, a San Atanasio, en fin. Ahora, en términos generales, todas estas tradiciones, todo esto que se sabía de María por medio de la tradición oral, fue resumida por el Papa Pío XI en una encíclica que se llama Lux Veritatis. María, la Iglesia ha hablado de 4 dones, 4 dogmas sobre María, que es la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua de ella, la asunción de la Virgen y la maternidad divina de María. Vamos a empezar con la Inmaculada Concepción. El Papa Pío IX, en el 8 de diciembre de 1854, definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y dice: María, desde el primer instante que es constituida como persona en el seno de su madre, lo es sin mancha alguna de pecado. Ahora, ¿cómo fue concebida sin pecado? ¿Qué quiere decir ser concebida sin pecado? Ausencia de toda mancha, llena de gracia santificante, ausencia de la inclinación al mal. Bueno, esto es parte son como consecuencias de lo que es ser inmaculada. Y este privilegio de serlo es un don gratuito que le fue concedido solamente a la Virgen y a nadie más, en atención a que había sido predestinada para ser la Madre de Dios. A nadie más se refiere a toda la familia humana después de Adán y Eva. Después de Adán y Eva. Y también debemos entender que María adquiere este don
porque María, en previsión de los méritos de Cristo, María es redimida antes de la muerte de Jesús. O sea, se aplican los méritos de la muerte de Jesús, del sacrificio, de la pasión de Jesús, se le aplican por anticipado a ella. Pero entremos de lleno. ¿Qué quiere decir Inmaculada? Bueno, tenemos que hablar un poco del significado de quién es Adán, quién es el primer hombre creado. El primer hombre creado, o sea, ya definido en los escritos de Luisa Picarreta, fue creado con vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Por lo tanto, Adán tenía dones naturales, que eran los que le correspondían por su naturaleza humana, que los tenemos todos. Tenía dones preternaturales, que eran dones de una naturaleza superior, que es la angélica. Y como estos dones, o sea, ¿cuáles serían? Inmortalidad del cuerpo, no enfermedades, la ciencia infusa, el no morir, o sea, y estaba libre de concupiscencia. Pero aparte recibe los dones sobrenaturales, que son dones que le pertenecen prácticamente a la naturaleza divina, y que era la posesión de la vida y de la voluntad divina. Pero todo esto, cuando él peca, se ve privada de todo lo que le habían dado. Y el pecado de Adán tuvo varios desórdenes, que fueron la soberbia, querer ser iguales a Dios, en el querer comunicar a otros la vida, la desobediencia, la desconfianza, la duda, la rebelión, la avidez o concupiscencia espiritual, o sea, querer conocer lo que Dios no les había enseñado, y la concupiscencia carnal. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una persona que es inmaculada, o sea, porque todos esos dones los pierde Adán. Adán fue creado inmaculado. Eva fue creada inmaculada. A Eva se le dieron a Adán se le dieron todos estos dones. Y esta vida divina y esta voluntad divina fueron exclusivas de Adán, porque era necesario que todo este proyecto del reino de Dios en la tierra lo tratara primero con uno, que eso es lo que Jesús nos ha dicho en los escritos, que cuando la divinidad quiere llevar a cabo una obra que va a ser para toda la humanidad, primero la trata con uno, y cuando ese uno le ha pagado por todos, entonces decide ya ponerla a disposición de todos. Como Adán pierde esto por la desobediencia, entonces lo que pasa es que pierde todo eso y se queda única y exclusivamente con los dones naturales, lo que le correspondían a su propia naturaleza humana, que son con los que nosotros tenemos. Y aparte entra la concupiscencia, que es la tendencia al mal. Ahora, ¿qué pasa con María? Pues muy sencillo, que María tiene en ella todos los dones que Adán perdió. O sea, el decir inmaculada no es nada más el hecho de decir sin pecado, sino que tiene todos esos dones que Adán había perdido. Entonces, cuando decimos la Virgen María es inmaculada, lo que estamos diciendo es que la Virgen María tiene vida humana, vida divina, voluntad humana, voluntad divina, con todos los dones que eso conlleva. Ahora, ¿en virtud de qué queda inmaculada? Necesitamos hacer hincapié en el querer divino.
que el querer divino es el acto único de Dios, que es un acto eterno, sin pasado ni futuro, que evitó a la Virgen la herencia que le correspondía por ser parte de la familia humana. Sin este querer divino, sin esta vida divina, María no habría sido diferente de los demás. Podría haber sido una mujer justa, una mujer santa, pero nada más. Entonces, ahora, teniendo esto como un adelanto, una premisa, vamos a ver el proceso de la creación del alma de María. Y aquí nos vamos a valer del libro de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, escrito por Luisa Picarreta, que son dictados de María, donde le va a ir enseñando poco a poco cómo se vive en la Divina Voluntad por medio de ejemplos de su vida personal. Lo primero que quiero decir es, María al principio de estos dictados hace un llamado materno a toda la humanidad. Y le dice a Luisa, hija queridísima, siento la irresistible necesidad de descender del cielo para hacerte mis visitas maternas. Si tú me aseguras tu amor filial y tu fidelidad, yo permaneceré siempre contigo, en tu alma, para hacerte de maestra, modelo, ejemplo y madre ternísima. Yo vengo para invitarte a entrar en el reino de tu mamá, en el reino de la divina voluntad, y llamo a la puerta de tu corazón para que tú me abras. ¿Sabes? Con mis mismas manos te traigo en don este libro. Te lo ofrezco con premura materna para que tú, a tu vez, leyéndolo, aprendas a vivir de cielo y no más de tierra. Este libro es de oro, hija mía. Él formará tu fortuna espiritual, tu felicidad incluso terrena. En él encontrarás la fuente de todos los bienes. Si eres débil, adquirirás la fuerza. Si eres tentada, adquirirás la victoria. Si has caído en la culpa, encontrarás la mano piadosa y potente que te levantará. Si te sientes afligida, encontrarás el consuelo. Si estás fría, el medio seguro para enfervorizarte. Si hambrienta, gustarás el alimento exquisito de la divina voluntad. Con él no te faltará nada. No estarás más sola, porque tu mamá te hará dulce compañía y con todo su cuidado materno tomará la tarea de hacerte feliz. Yo, la emperatriz celestial, pensaré en todas tus necesidades, con tal que aceptes vivir unida a mí. Si tú conocieras mis ansias, mis suspiros ardientes e incluso las lágrimas que derramo por mis hijos, si tú supieras cómo ardo por el deseo de que tú escuches mis lecciones todas de cielo y aprendas a vivir de voluntad divina. En este libro tú verás maravillas. Encontrarás una mamá que te ama de tal manera de sacrificar a su amado hijo por ti, para poderte hacer vivir de la misma vida de la cual ella vivió en la tierra. Ah, no me des este dolor, no me rechaces, acepta este don de cielo que te traigo, acoge mi visita, mis lecciones. Debes saber que yo recorreré todo el mundo, iré a cada individuo, en todas las familias, en las comunidades religiosas, en cada nación, junto con todos los pueblos, y si es necesario giraré por siglos enteros, hasta que haya formado como reina mi pueblo, como madre mis hijos, los cuales conozcan y hagan reinar donde quiera la divina voluntad. Aquí tienes expuesto el propósito de este libro. Aquellos que lo acojan con amor serán los primeros hijos afortunados
que pertenecerán al reino del fiat divino, y yo con caracteres de oro escribiré sus nombres en mi materno corazón. Mira, hija mía, aquel mismo amor infinito de Dios que en la redención quiso servirse de mí para hacer descender el Verbo eterno sobre la tierra, me llama ahora otra vez a actuar y me confía el arduo trabajo, el sublime mandato de formar sobre la tierra a los hijos del reino de su divina voluntad. Maternalmente, presurosa me pongo a la obra y te preparo el camino que te deberá conducir a este feliz reino. Para tal propósito, las cuales empeñarás al cielo, al sol, a la creación, a mi misma vida y la de mi Hijo, a todos los actos de los santos, a fin de que a nombre tuyo ellos pidan el reino adorable del querer divino. Estas plegarias son las más potentes, porque comprometen al mismo obrar divino. Por medio de ellas Dios se sentirá desarmado y vencido por la criatura. Fuerte por esta ayuda, tú acelerarás la venida de su reino felicísimo, y conmigo obtendrás que la divina voluntad se haga como en el cielo así en la tierra, según el deseo del Maestro Divino. Ánimo, hija mía, conténtame, yo te bendeciré. Bueno, este es el llamado que nuestra Madre hace, y como vimos, está ansiosa de enseñarnos, de dotarnos con su misma vida, con su misma voluntad, para formar este reino de la divina voluntad. Este es el punto principal de la finalidad de María en este mundo. Pero como para poder lograr esto, se necesitaba primero redimir al hombre. Por eso es que María y Jesús aparentemente no hablan casi nada del reino en el tiempo que estuvieron aquí. Le dieron prioridad a la redención y dejando su finalidad del reino para este tiempo, para fundarlo en la sierva Luisa Picarreta. Después de esta llamada, empieza con una narración de la creación de su alma. Es realmente importante ir repasando punto por punto, porque vamos a ir descubriendo poco a poco qué cosas pasaron, con qué la dotaron, qué hizo ella en este proceso de la creación de su alma. Y dice, el primer paso, desde el primer instante de mi concepción, fui plasmada, enfervorizada y puesta en su luz, la cual purificó con su potencia mi germen humano y quedé concebida sin mancha original. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que fue prácticamente toda la creación de ella, de esta alma, en el momento que ella es concebida, fue puesta en la luz divina, y esta luz, con su potencia, purifica el germen humano que es el que hereda la culpa original, el que hereda la ausencia de todos estos dones de los que hemos hablado. El segundo paso dice, en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió, se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Y el fiat divino hizo entonces el segundo paso en mí, llevando mi germen humano por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrente sobre mi pequeñez, en acto de ser concebida. Y la divinidad, descubriendo en mí bella y pura su obra creadora,
sonrió de complacencia y queriéndome festejar, el Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad y en medio de estos mares divinos. O sea, María recibe la potencia del Padre, la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. En el tercer paso, una vez que ya Dios vio ese germen humano sin mancha, ya una vez que dotó a ese germen y a esa alma con todo esto, ahora hace el tercer paso y dice: escucha, hija mía, en cuanto la divinidad sonrió y festejó mi concepción, el Fiat Supremo hizo el tercer paso en mi pequeña humanidad. Muy pequeñita me dotó de razón divina, y movida toda la creación a fiesta, me hizo reconocer por todas las cosas creadas como su reina. O sea que le dan la opción, tiene esta opción de que ahora es mostrada ante todo como lo que es y la proclaman reina de todo lo creado. En el cuarto paso, dice: mientras todo era sonrisa y fiesta entre ellos y yo veía que no se podían confiar de mí si no tenían una prueba. Esto es curiosísimo. A pesar de ser inmaculada, de no tener esa culpa de origen, a pesar de tener vida divina, voluntad divina, a pesar de estar dotada con la potencia del Padre, con la sabiduría del Hijo, con el amor del Espíritu Santo, ahora ella entiende que la divinidad no puede confiar en ella si no hay una prueba. Y entonces continúa María y dice: hija mía, la prueba es la bandera que dice victoria. La prueba pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. La prueba madura y dispone al alma para adquirir grandes conquistas. Y también yo veía la necesidad de esta prueba porque quería dar a mi Creador, como correspondencia de tantos mares de gracias que me había dado, un acto de mi fidelidad, que me costase el sacrificio de toda mi vida. Ahora escucha, hija de mi corazón. Al conocer los graves males de la voluntad humana en Adán y en toda su descendencia, yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Sobre el hombre caído. Bueno, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. En el tercer paso la dotan de razón divina. Dice: muy pequeñita me dotó de razón divina y la proclamó como reina de todas las cosas creadas. Y la pregunta es: ¿para qué la dotan con razón divina? Para que ella pueda ver, analizar y todo lo que le van a mostrar, pero de la misma manera que la ve Dios. O sea, que vea las cosas como son, no como nosotros las hemos imaginado que son, no como nosotros las hemos deformado que son. Por lo tanto, ya con razón divina, entonces ahora ve que se necesita una prueba. Y en ese momento, él necesita conocer el mal. Cosa curiosa. Lo que Dios le pide a la criatura es total y absolutamente la entrega de todo lo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Bueno, no es más que el acto de la voluntad humana
separado de la voluntad divina. A veces cuando decimos el mal, pensamos en el pecado, pero no es el pecado lo que está diciendo, sino que es el acto de la voluntad humana separado de la voluntad divina. Ese es el mal. Y eso, claro, lógicamente eso es pecado. Y luego eso nos lleva a los pecados ya que hemos ido cometiendo, que hemos ido fabricando a través del tiempo, que no es solamente estar separado el acto humano del acto divino, sino un acto humano en contra de la voluntad divina. Bueno, entonces eso es esta prueba, o sea, dice, ahora escucha, hija de mi corazón, al conocer los graves males de la voluntad humana, en Adán y en toda su descendencia, o sea que vio y conoció nuestros males, nuestros pecados. Yo, tu celestial mamá, si bien apenas recién concebida, lloré amargamente con lágrimas ardientes sobre el hombre caído. Así, el fiel Supremo hizo el cuarto paso en mi alma, pidiéndome por prueba mi voluntad, esperando de mí mi fiat, o sea, mi sí, y la aceptación de tal prueba. Hay varias lecturas en los escritos de Luisa donde nos hablan de la necesidad de conocer el mal. Y es obvio, si Dios nos pide renunciar a lo nuestro para vivir siempre fundidos en su voluntad, quiere decir que lo nuestro es una posibilidad o una capacidad de vivir sin la unión con Él. Pero eso es lo que se considera mal. María necesitaba conocerlo y toda la familia humana necesitaba conocerlo para poder elegir entre la vida de nuestra voluntad alejada de la voluntad de Dios o nuestra vida pero unida a la voluntad de Dios. Simplemente les voy a dar las fechas de las lecturas por si quieren leerlas. Es febrero 26 de 1930, mayo 28 de 1933. En estas tres lecturas vamos a entender el por qué es necesario conocer el mal, que no es momento ahorita de tratarlo. En el quinto paso, dice, en cuanto el Ser Supremo me pidió mi querer humano, y habiendo comprendido el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, y cómo ella pone en peligro todo, incluso las obras más bellas de su Creador, cómo la criatura con su querer humano es oscilante, débil, inconstante, desordenada, y esto porque Dios al crearla la había creado unida como en naturaleza con su voluntad divina, de modo que ella debía ser la fuerza, el movimiento primario, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Así que tuve horror y miedo de hacer mi voluntad, y justamente temía, porque también Adán fue creado por Dios inocente, y con hacer su voluntad, en cuantos males no se arrojó él y a todas las generaciones. Entonces, tenemos aquí algo que a mí me parece fantástico, porque está hablando de que Dios, al crear a la criatura, dotó a esta criatura con
su voluntad y con su vida como en naturaleza. O sea que la naturaleza del hombre debería de ser voluntad humana, voluntad divina. Vida humana, vida divina. Esa es la naturaleza del verdadero hombre. Y esa es la naturaleza de nuestra madre, porque es inmaculada, no adquirió esta culpa, por lo tanto no perdió estos dones. Y esto es necesario también puntualizarlo muy bien. Dios la creó inmaculada. Dios la dotó con su potencia, con su sabiduría, con su amor, todo lo que estuvimos hablando. Pero todo eso estaba condicionado a pasar la prueba, a su sí. Porque si María, siendo libre, porque era libre, es libre, si María hubiera dicho no, todo se viene abajo. Por lo tanto, Dios crea a María, al alma de María inmaculada, pero la que consigue esa inmaculadez ya como definitiva en su vida es María, con su sí en esta prueba. Así que bueno, este es el punto, ¿sí? Y dice, por eso tu mamá, presa de terror, y más por el amor hacia mi Creador, juré no hacer jamás mi voluntad. Tomé esta y la até a los pies del trono divino, en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando no servirme jamás, aun por un solo instante de mi vida, de mi voluntad, sino siempre de la de Dios. Al último, bueno, dice, hija, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora en la prueba, querida para mí, y Dios se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Triunfadores los dos. En el sexto paso, dice, hija mía, tú debes saber que la divinidad, después de que se aseguró de mí en la prueba que quiso, podía hacer lo que quería de mí. Todo podía darme, y puedo decir que nada me podía negar. Así que después del triunfo de la prueba, el fiat divino hizo el sexto paso en mi alma, haciéndome tomar posesión de todas las propiedades divinas, por cuanto a criatura es posible e imaginable. Bueno, hay lecturas donde habla de la prueba de María, ya muy específico, también se las voy a dar por si las quieren consultar, que es diciembre 8 de 1924, diciembre 8 de 1922 y diciembre 8 de 1927. Ahora, en el séptimo día, porque estos pasos que dijimos eran días, el primer día, el segundo día, el tercer día hasta el sexto. En el séptimo día, cuando María ya había tomado posesión del reino de la divina voluntad, porque ya había pasado su prueba, ahí esos pasos que Dios hizo para crear su alma, definitivamente ya terminaron y había concluido el hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquello que Dios quiso poner en Adán y que Adán lo rechazó, ahora en María es donde se vuelve a dar y en ella se concreta. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice María, mi creación superó todos los prodigios de la creación, y por eso la divinidad quiso hacer con su fiat 6 pasos en mí, y comenzó su vida plena, entera y perfecta en mi alma. En ese momento, dice María, la divinidad, llevada por un exceso de amor, le dijo, hija amada,
Nuestro amor no rige, se siente sofocado si no te confiamos nuestros secretos. Por eso te elegimos como nuestra fiel secretaria. A ti queremos confiar nuestros dolores y nuestros decretos. A cualquier costo queremos salvar al hombre. Mira cómo va al principio, su voluntad rebelde lo arrastra. Mira cómo va al precipicio. Su voluntad rebelde lo arrastra continuamente al mal. Sin la vida, la fuerza, el sostén de nuestro querer divino, se ha desviado del camino de su Creador y camina arrastrándose en la tierra, débil, enfermo y lleno de todos los vicios. Pero no hay posibilidad de salvarlo, ni otras maneras para que salga, sino que descienda el Verbo eterno, tomar sus despojos, sus miserias, sus pecados sobre sí, hermanarse con él, vencerlo por camino del amor y de penas inauditas, darle tanta confianza para poder ponerlo nuevamente en nuestros brazos paternos. María sabía desde el momento mismo de la creación de su alma todo el plan de Dios, todo el plan de Dios. Sabía que el Verbo tenía que venir, sabía que tenía que sufrir y que todo era con la finalidad de rehacer al hombre. Y que esta misión no se la podían confiar a nadie más que a él mismo, ¿sí? Y luego le dice, a ti es dado, porque posees nuestro fiat, el poderlo comprender. Y por eso, como a secretaria nuestra, queremos revelarte nuestros secretos y, ojo con esto, y poner en tus manos el cetro de mando a fin de que domines e imperes sobre todo, y tu dominio venza a Dios y al hombre, y nos los lleves como hijos regenerados en tu materno corazón. O sea, aquí le da el mandato de hacer a cualquier costo que el hombre regrese a él, pero que regrese regenerado en su corazón materno. O sea, que no es nada más en el llevarlos a Jesús, sino rehacernos en ella. Y tiene el mando sobre todo para que domine e impere sobre todo. Y ese todo que venza a Dios también. Así que esto es el papel de María en este mundo. Entonces ya tenemos una idea de lo que es Inmaculada, esa alma inmaculada. Luisa le pregunta a Jesús en alguna ocasión que, bueno, eso fue en el alma, pero ¿y el cuerpo de María? El cuerpo de María, no, ¿cómo fue redimido? Y entonces Jesús le da una enseñanza que para nosotros también es indiscutiblemente de un valor inmenso. Porque le dice, hija, tú no has entendido aún que todo el mal está en la voluntad. La voluntad arrolló al hombre, es decir, a su naturaleza. No la naturaleza arrolló a la voluntad del hombre. Así que la naturaleza quedó en su lugar, tal como fue creada por mí. Nada cambió. Fue su voluntad la que se cambió y se puso nada menos que contra una voluntad divina. Y esta voluntad rebelde arrastró su naturaleza, la debilitó, la contaminó y se volvió esclava de vilísimas pasiones. Diciembre 8 de 1923. Llega el momento del nacimiento de la Virgen y con esta concepción en donde la divina voluntad ya está en ella y con ese nacimiento de esta criaturita que tiene la divina voluntad en ella y la vida divina en ella, ahora en ese momento
La divina voluntad tiene principio de su vida en este mundo. Tiene su primera acción después de Adán, porque Adán así fue, o sea, la divina voluntad vino en él a vivir, a morar, a obrar en este mundo, pero fue rechazada. Ahora, desde Adán, nadie hasta María. Y entonces la divina voluntad tiene su principio de su vida en esta niñita. Por lo tanto, el principio de todos los bienes en todas las criaturas. Porque no hay bien que en la divina voluntad no comience. No hay bien que no salga de ella. Entonces, si esta niña, si María, comienza su vida en el fiat divino, desde que fue concebida su alma, desde la Inmaculada Concepción, y siendo ella de la estirpe humana, o sea, de la familia humana, con la divina voluntad de Dios, adquiere la vida divina y con su humanidad poseía el origen humano. O sea, en ella se reúne nuevamente la creación de Dios, hombre y Dios, como naturaleza, hombre y Dios. Todo lo divino en María y todo lo humano por pertenecer a la familia humana. O sea que en ella se rehace nuevamente a toda la humanidad, ¿sí? Entonces María tiene la potencia de unir lo divino y lo humano. Y le da a Dios lo que el humano no le había dado, lo que le habíamos negado, y le da al hombre el derecho de poder volver a su Creador. Así que, lo mismo que Jesús, si Él no se hubiera encarnado, no habría posibilidad de unir lo divino a lo humano, pero ella es la primera en hacerlo en el tiempo, y con esto toda la familia humana adquiere el derecho de repetirlo. Jesús habla de la Inmaculada Concepción y dice: hoy es la fiesta más grande, porque la divina voluntad tuvo vida en la Reina del Cielo. Hoy es la fiesta más grande, porque la divina voluntad tuvo vida en la Reina del Cielo. En otra lectura dice: nosotros, en el acto de llamar de la nada a esta celestial criatura, obramos tales prodigios y maravillas que cielos y tierra quedaron llenos de ellas. Llamamos a todos, ninguno fue puesto a un lado, a fin de que todos quedaran renacidos junto con ella. Así que fue el renacimiento de todos y de todo. Nosotros renacimos en María, del hombre caído que éramos, del hombre condenado a no poder entrar en la presencia de Dios, de ese hombre que ya no tenía posibilidades de volver a su Creador. Ahora en María, ella nos hace que nos renazcamos en ella por todo esto que ella adquiere. Así que esta es parte de nuestra Madre Santísima. Y dice: nuestro ser divino desbordó tanto de nosotros que pusimos a su disposición en el acto de concebirla mares de amor, de santidad, de luz, con los cuales podía amar a todos, hacer santos a todos y dar luz a todos. Sintió renacer en su pequeño corazón a un pueblo innumerable. Y entonces dice Jesús: ¿y nosotros qué hicimos? Dice: primero la hicimos don a nosotros mismos, a fin de gozarla y que la cortejáramos, y que ella gozase y nos cortejase. Pero después la hicimos don a cada una de las criaturas. La divinidad nos donó a su Madre Santísima, nos donó a María como Madre nuestra para tener una madre personal, no una madre para todos, sino una madre en cada uno de nosotros. Esto es en diciembre 8 de 1938, la lectura, sí. Por último, o sea, algo nuevo, algo más de esta Inmaculada Concepción. Dice: hija bendita, tú debes saber que no hay belleza, ni valor, ni prodigios que puedan compararse a la Inmaculada Concepción de esta celestial criatura. Mi fiat omnipotente hizo de ella una nueva creación.
Oh, cuánto más bella, más prodigiosa que la primera. Mi querer divino en sí mismo no tiene principio ni fin, y el prodigio más grande fue como si en esta criatura renaciera, y no solo, sino en cada instante, acto, oración que hacía, crecía. Y en este crecimiento mi voluntad multiplicaba sus prodigios en modo infinito. El querer divino, la vida divina, el acto único de Dios, renace en cada acto de María y crece con los actos de María. Es increíble lo que nos está diciendo. Dice, la creación del universo fue hecha por nosotros en modo admirable y es mantenido por nosotros bajo el imperio de nuestro acto creante y conservante, sin que agregáramos nada. En cambio, en esta Virgen manteníamos el acto creante, conservante y creciente, que ese es el único acto, bueno, son dos, conquistante y creciente, pero este es el único acto que hace crecer la vida divina en la criatura. Dice, esto es el prodigio de los prodigios, la vida de nuestro querer, renacida en ella, y su crecer continuo en cada acto que hacía. Y nuestro fiat para renacer en ella se pronunció en el acto de su concepción. Esta es nuestra madre. Esta es esta madre que Dios nos ha dotado. Y bueno, ya tenemos ahora un panorama de todo lo que habíamos hablado, pero ahora ya llevado en el tiempo, en el momento de la creación del alma de ella y en el momento de su inmaculada concepción. Esta es nuestra madre, y sigamos conociéndola poco a poco, para después empezar a ver el papel que ella tiene y los deberes de nosotros hacia esta Madre admirable. Hasta la próxima. Interesantísimo este video, ¿verdad? Tiene mucho que ver la lectura que acabamos de leer de María Valtorta con este video que el doctor comenta también. Por ejemplo, los procesos de la encarnación de María, que es ser inmaculada, que en ella se reúne el hombre Dios, que se rehace toda la humanidad en ella y que nos da el derecho para unirnos a nosotros, que el acto único de Dios, en todos los actos que hace María, en cada acto, pues renace el acto único de Dios y crece con los actos de María. O sea, así es como vamos conociendo realmente quién es nuestra madre. Perdón. Ya para la próxima semana, pues vamos a ver el papel que ella tiene y los deberes que nosotros tenemos también con ella. Entonces, para ir resumiendo, lecturas que el doctor hace mención en el video para que hagan su lectura personal y así vayan pues comprendiendo mejor. La próxima semana, este es el itinerario. Vamos a seguir con los privilegios de María desde el primer instante de su vida terrenal. Entonces luego vamos hacia otro nivel, que es la tercera parte de los privilegios de María. Son los fundamentos o el fundamento especial de ese privilegio que le fue dado a María. Entonces, más adelante, pues vamos a ver las consecuencias de esa preservación y vamos a concluir entonces ya a principios de mayo con este bloque de los privilegios de María. Como ven, realmente este libro del padre Rocchini es muy rico en el conocimiento de nuestra Santísima Madre y seguramente vamos completando con lecturas del libro del cielo todo lo que a través de María Valtorta pues vamos conociendo. Estamos en pañales en el conocimiento de quién es nuestra madre, así que vamos a seguir
rumiando y vamos a seguir penetrando en quién realmente es María para Dios y por lo tanto para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu madre y por ser madre nuestra. Buenas noches, divina noche a todos.